En tiempos en que trabajaba como maestra y estudiaba ciencias de la educación, mi preocupación era comprender y, de ser posible, contribuir a conceptualizar de otro modo lo que en aquel momento se denominaba fracaso escolar. Pensaba que había un problema en los modos usuales de conceptualizarlo. El tema del fracaso escolar era una preocupación importante en las escuelas y en la carrera de ciencias de la educación cuando yo me formé, y tomaba un lugar protagónico en lo que en aquel momento se llamaba la agenda psicoeducativa. En aquellos años, con un colega, Ricardo Vaquero, escribimos un trabajo que se tituló En búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar, en el que analizamos un problema del campo psicoeducativo, el problema de la unidad de análisis para estudiar el aprendizaje. En ese trabajo argumentamos enfáticamente, tomando algunas referencias ya muy clásicas como el trabajo de Trilla, Ensayo sobre la escuela, sobre la especificidad del aprendizaje escolar, e insistimos en que esa especificidad tenía que ser considerada en la adopción de unidades de análisis en el estudio del aprendizaje escolar. La escuela produce un tipo específico de aprendizaje, el aprendizaje escolar, que también pueden encontrar como aprendizaje pedagógico, al que diferenciamos de otras formas de aprendizaje, en particular del que tiene lugar en la vida cotidiana, fuera de toda intencionalidad instructiva, al que algunas veces van a encontrar nombrado como aprendizaje espontáneo, aunque este nombre genera algunas confusiones. También del que tiene lugar en la situación de crianza de los niños y niñas, cuando, por ejemplo, los adultos se proponen enseñarles a hablar o a caminar, y del que sucede en otras prácticas sociales que pueden tener finalidades formativas, como por ejemplo el entrenamiento deportivo o la capacitación laboral. Los dos últimos pueden tener finalidad instructiva, pero responden a determinaciones diferentes a las del aprendizaje escolar. Este presenta ciertas características de las que voy a destacar 4. En primer lugar, el aprendizaje escolar está ordenado por un cronosistema, un sistema de ordenamiento del tiempo que establece etapas de la vida para cursar ciertos niveles escolares, ritmos de adquisición de los aprendizajes, duración de las jornadas escolares, duración de la hora del módulo del bloque escolar. Este cronosistema estructura nuestros saberes sobre la enseñanza, nuestra definición de contenidos, los ritmos de aprendizaje, los ritmos de evaluación, aunque no se nos hagan evidentes algunos de sus límites. Por ejemplo, la jornada escolar se divide en unidades de tiempo similares, pero dependiendo de la asignatura, los contenidos se prestan más o se prestan menos para ciertas duraciones de la hora de clase o del módulo del bloque. Sin embargo, la decisión organizacional es una decisión que homogeneiza el tiempo, lo que tiene consecuencias respecto de la enseñanza. En segundo lugar, se trata de un aprendizaje descontextualizado. En la escuela se enseñan contenidos que se referencian con saberes producidos afuera de la escuela, y se los enseña en condiciones en las cuales el saber no funciona como lo hace fuera de la escuela. Cuando, por ejemplo, en la enseñanza de las ciencias naturales se hace el esfuerzo de llevar a los estudiantes al laboratorio, se intenta restituir algo del contexto de producción del saber científico, pero se sabe que ese no es el contexto de producción del saber científico. Cuando en una escuela técnica se desarrolla la actividad de talleres, esa actividad de talleres tiene por objetivo acercar el saber técnico a su modo de utilización, y sin embargo siempre hay diferencias entre el taller y el uso real del saber, inclusive en proyectos que ponen a los estudiantes en un contexto real de uso del saber técnico. En tercer lugar, es un aprendizaje basado en la presencialidad. La manera que encontró la escuela de poner al alcance de todos unos saberes que antes circulaban de manera muy restringida ha sido reunir grandes grupos de aprendices al comando de quien detenta el saber que debe aprenderse. Si la presencialidad se rompe, la enseñanza escolar, tal como fue históricamente desarrollada, se desbarata.
Por eso el ausentismo, el de los estudiantes, pero también el de los y las docentes, es un problema que preocupa tanto al sistema escolar. Hoy en día tenemos condiciones tecnológicas que nos permiten superar con cierto éxito la exigencia de presencialidad. Por ejemplo, ustedes están escuchando ahora una exposición que yo he grabado en otro tiempo, pero la lógica del sistema escolar es la lógica de la presencialidad y nuestro saber pedagógico, nuestro saber didáctico, no están del todo preparados para sostener los aprendizajes de quienes, por la razón que fuera, no asisten a la escuela. La pandemia que se produjo desde comienzos de 2020 y que provocó una desescalada de la concurrencia a las escuelas puso de relieve el peso de la presencialidad como supuesto en la formulación del saber didáctico. Finalmente, como cuarto rasgo, se trata de aprendizajes que se procuran en condiciones de enseñanza simultánea. Según el supuesto de simultaneidad, la enseñanza es aproximadamente la misma para todos y en la medida en que se enseña del mismo modo a todos, todos deberían aprender las mismas cosas al mismo tiempo. Se trata entonces de un aprendizaje monocrónico que sigue un mismo ritmo, de secuencias unificadas de aprendizaje sostenidas a lo largo del tiempo con el mismo grupo de alumnos y alumnas a cargo de un mismo docente, de forma tal que al final de un periodo más o menos prolongado de tiempo y si la enseñanza se desarrolló tal como fue prevista, los sujetos habrán logrado aprender aproximadamente las mismas cosas. Los aprendizajes siguen bajo esta lógica un ritmo más o menos parejo. Se puede desfasar mucho un estudiante, se puede adelantar otro, pero el grueso del grupo lleva, o se espera que lleve, un cierto ritmo de aprendizaje. Desde aquel artículo con Vaquero, trabajo para incorporar una dimensión institucional al estudio del aprendizaje, no en la perspectiva del análisis institucional, que realiza otros aportes en los que yo no soy especialista, sino en la consideración de las condiciones institucionales de la escolarización, en la perspectiva del análisis sociohistórico, del proceso de conformación de lo que en aquel trabajo llamábamos determinantes duros de la escolarización. Lo que queríamos expresar con esta categoría es que el aprendizaje escolar se produce en unas condiciones determinadas y que estas condiciones no son el marco en el que se despliegan de manera relativamente indiferente unos procesos de aprendizaje, sino que son productivas respecto del modo en que los aprendizajes tienen lugar, respecto de lo que puede ocurrir cuando los chicos y las chicas aprenden en contexto escolar. Para tratar de comprender mejor esos procesos, fui incorporando cada vez más la dimensión temporal, y eso me llevó hacia la consideración del concepto trayectoria, un concepto que encontré en otro campo, concretamente en ciertas producciones de la sociología francesa. La potencia que encontré en este concepto es que nos permite plantear una mirada sobre el aprendizaje escolar y sobre los recorridos que los sujetos realizan en el sistema escolar, que pone en relación dos niveles de análisis que por entonces estaban escindidos en las ciencias de la educación en dos campos de investigación muy diferentes: las condiciones estructurales, por un lado, y las biografías de los sujetos, por el otro. El enlace entre las condiciones estructurales y las biografías de los sujetos se plantea en la perspectiva de las trayectorias a través de la incorporación al análisis de las condiciones institucionales. Esta perspectiva pone a jugar las condiciones institucionales en el análisis de los procesos de los que se trate y permite romper con dos modelos explicativos. Un enfoque que podríamos llamar más propio del determinismo social, esto es, marcos teóricos que priorizan la explicación del aprendizaje a partir de las estructuras sociales, que por ejemplo explican el fracaso escolar a partir de fenómenos estructurales expresados en variables como los niveles de ingreso de las familias, y por otro lado marcos subjetivistas que priorizan la explicación a partir de decisiones de los sujetos e inclusive de atributos individuales. Entre estos enfoques estábamos en una tensión que la perspectiva de las trayectorias nos permitía resolver de otro modo.
Desde entonces venimos trabajando en 3 niveles de análisis. Del lado de las condiciones denominadas estructurales, aprovechamos estudios muy clásicos sobre condiciones socioeconómicas de las familias, nivel educativo alcanzado por los padres o por los responsables de la crianza de los niños y las niñas, y otros factores que llamaremos, entre comillas, extraescolares, porque después de un siglo y medio de desarrollo del sistema escolar, ni las condiciones socioeconómicas de las familias, ni el nivel educativo de los padres son ajenos a la producción del propio sistema escolar. Del lado de las condiciones llamadas subjetivas, nos apoyamos en estudios también clásicos sobre el interés, la motivación, inclusive la sobriedad, que hoy afortunadamente es reconceptualizada como una producción del sistema. Este tipo de investigaciones, las primeras y las segundas, usualmente no dialogaron entre sí. Mi problema era que las condiciones que iluminaban unas y otras tenían un punto de contacto en el sujeto y dejaban de lado un terreno propiamente escolar que había que explorar. La vía de exploración que encontré fue incorporar al análisis las condiciones institucionales, entendiendo que el sistema institucional del que estamos hablando es el sistema escolar. En este sentido, hablamos de prácticas y de saberes profesionales que parecen esperar lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo, de todos los alumnos, de todas las alumnas. Hablamos también de una serie de transiciones, de cambios previstos en el diseño teórico de las trayectorias escolares que introducen discontinuidad en el recorrido escolar. El primer trabajo de investigación conjunto que realizamos con Vaquero se ocupó del pasaje del nivel primario al nivel secundario. De esos estudios surgió el desarrollo conceptual del régimen académico, un esfuerzo de mirar en ese régimen las condiciones que propone la escuela para esa instancia de pasaje en las trayectorias. En fin, lo que quiero traer aquí y compartir con ustedes es que la perspectiva de las trayectorias nos permitió aprender a interrogar, a formular preguntas sobre las condiciones pedagógicas que convierten en factor de riesgo unos supuestos atributos de los sujetos. Esto es lo que para nosotros estaba en el foco del problema del fracaso escolar y en el modo en que estaba incorporado a la agenda psicoeducativa. Un tránsito regular de los niños y jóvenes por la escolaridad produce en la escuela una cierta correspondencia entre la edad, el ciclo lectivo, el grado escolar. Define una edad teórica para cada etapa de la escolaridad, de modo tal que en un sistema escolar como el de nuestro país, a los 6 años los chicos, las chicas están en primer grado, primer año, a los 9 en cuarto, y por lo tanto el maestro, la maestra, sabe que si tiene cuarto grado, cuarto año, puede esperar mayoritariamente chicos de 9 años. En la mente de un maestro, de una maestra, esto es mucho más que un dato. Lo lleva a suponer ciertas características de los alumnos de determinada edad teórica, una cierta homogeneidad de esas características y, por tanto, la posibilidad de acudir a criterios conocidos para organizar la enseñanza según esas características. En general, los métodos que ha desarrollado históricamente la didáctica, apoyados en parte por la mirada clasificadora de la psicología del desarrollo, presuponen homogeneidad y se dirigen a un alumno medio con las características atribuidas a la edad teórica. Este funcionamiento se hace solidario de la constitución de un saber pedagógico por defecto que estructura nuestros modos de mirar el mundo de la educación escolar y que muchas veces nos impide pensar en direcciones novedosas. El saber pedagógico por defecto apoya el funcionamiento estándar del sistema y ese funcionamiento permite organizar la población según una cierta lógica de nuestros esfuerzos. Por ejemplo, la clasificación por edades permitiría alguna reducción de la diversidad posible del alumnado, aun cuando sepamos que los niños y las niñas de una misma edad no son idénticos en sus intereses, en sus conocimientos anteriores, y aunque la estadística y la evidencia cotidiana muestren en el aula de primero a alumnos y alumnas en un rango más extenso de edades que la edad teórica.
Como ustedes pueden comprender, en situación de diversidad cultural y diferencias en las edades, los alumnos tendrán más dificultad para seguir los ritmos y las pautas escolares si el docente piensa la enseñanza teniendo en mente al supuesto alumno medio. El fracaso escolar, las denominadas dificultades de aprendizaje, como fenómenos masivos, se relacionan con las prácticas homogeneizadoras que adopta el dispositivo escolar. Frente a la masividad del fracaso, la interpretación de la situación podría haber volcado la sospecha sobre la escuela, sobre las prácticas. Rasgos esenciales de la organización escolar, como la simultaneidad, la presencialidad u otros que ya he analizado, podrían haber sido puestas bajo observación. Sin embargo, la sospecha se volcó sobre los niños, sobre las niñas, sobre los sujetos. Retomo palabras de María Angélica Luz. Ella escribía: para algunos niños, la escuela es una prolongación natural del hogar. Les ofrece libros, papeles, lápices, formas de expresión lingüística y hábitos que ya les son conocidos, pero representa un corte abrupto para otros niños que provienen de sectores más desfavorecidos. La cultura escolar presupone el grupo homogéneo y al aflorar la diversidad, interpreta las diferencias entre los niños como deficiencias y transforma así la diversidad en patología. En una primera aproximación, las trayectorias son los recorridos que realizan los sujetos en el sistema escolar, analizados en su relación con la expectativa que supone el diseño del sistema. El sistema define, a través de su organización y de sus determinantes, lo que hemos llamado trayectorias escolares teóricas, aquellos recorridos que siguen la progresión lineal prevista por el sistema en los tiempos marcados por una periodización estándar, que los sujetos ingresen a la escuela a la edad establecida por las normas, que transiten los cursos escolares de manera continua, sin repetir ni abandonar la escuela, y que finalicen los niveles educativos a la edad supuesta para ello, habiendo realizado los aprendizajes previstos en el currículum. La definición de las trayectorias escolares teóricas es variable según los países, porque depende de la estructura de niveles escolares, de la cantidad de grados en cada nivel, de las edades teóricas concernidas y de la definición de la obligatoriedad escolar. Pero en todo caso, en todos los países hay una definición de trayectoria escolar teórica que pesa mucho en el modo de organizar la enseñanza. En el marco de esta perspectiva, hemos aprendido a interrogar las condiciones pedagógicas que convierten en factor de riesgo unos supuestos atributos personales de los sujetos. Compartimos con ustedes algunos de los análisis que hemos podido hacer en el aprendizaje de este modo de interrogar. En la situación de extraedad o sobreedad, por ejemplo, hemos advertido que el riesgo no deviene de la edad de los sujetos. Si la edad fuera un problema irremontable, la educación de adultos sería imposible. El problema entonces no deviene de la edad, sino de las dificultades para forzar el cronosistema que sostiene la gradualidad en los aspectos institucionales de la escolarización y en las formulaciones didácticas. En la maternidad o en el embarazo adolescentes, el riesgo no deviene de la maternidad o del embarazo, sino de las dificultades para resolver los distintos tiempos de instrucción que esto requeriría y el cursado en bloque de cada año escolar, que parece difícil de conmover. En una situación de bilingüismo, como la que caracteriza a poblaciones migrantes en zonas urbanas o a la educación en cierta parte de la frontera de nuestro país, el tratamiento de las lenguas en el proceso de enseñanza y aprendizaje puede apoyarse en la potencia del manejo de la lengua materna para el aprendizaje de la lengua escolar como segunda lengua. Pero para que esto sea posible, las condiciones que presentan los sujetos deben ser valoradas en su positividad. Por ejemplo, habla determinada lengua, ingresa a la escuela con una organización lingüística
que se irá enriqueciendo con el aprendizaje de una segunda lengua, y no en clave de déficit, en contraposición con lo esperado o requerido por la escuela. Por ejemplo, no habla castellano. Hoy existe una creciente comprensión de que hay condiciones específicamente escolares que producen las situaciones que dan por resultado los avatares que encontramos en las trayectorias escolares no encausadas. La falta de oportunidades de escolarización en la primera infancia, el ingreso tardío a la escuela primaria por falta de vacantes, la repitencia reiterada, la práctica instituida de derivación a circuitos de educación especial, la falta de formación de hábitos de estudiante, son ejemplos de estos asuntos que atañen al sistema educativo y se encuentran entre esas condiciones específicamente escolares. Del mismo modo, consideramos que es a través de las prácticas en el sistema educativo como puede producirse la restitución del derecho a la educación en todos estos casos. Los invito a ensayar esta clase de análisis con todos los atributos de los sujetos que se les presenten como posibles causas de riesgo educativo. Voy a cerrar considerando un aporte importante de la perspectiva de las trayectorias escolares a la formación docente. Un punto significativo de la adopción de esta perspectiva tiene que ver con enriquecer las miradas de los y las futuros docentes acerca de los procesos de aprendizaje. Para el sujeto, alumno o estudiante, su aprendizaje, su posibilidad de comprender, su posibilidad de aprovechar lo que se le ofrece en la escuela, depende mucho de la comprensión de su docente sobre sus aprendizajes y de la intervención que su docente pueda desarrollar ante sus producciones como alumno. Lo que llamamos fracaso escolar, las dificultades de aprendizaje, los problemas de adaptación, el riesgo educativo, como quiera que vengan nombradas las situaciones cuando se habla de los chicos que no aprenden en los ritmos y en las formas en que lo espera la escuela, se definen en numerosas instancias capilares, esto quiere decir finitas como un cabello, en eventos evaluativos en los que un maestro o un profesor deciden, con los criterios profesionales con los que pueden analizar lo que está sucediendo, decía, que un alumno o que una alumna no aprende, o que no lo hace en los ritmos y de la forma en que lo espera. Esto nos lleva a advertir sobre cómo el conocimiento profesional docente necesita ser enriquecido, necesita ser fortalecido con miradas que permitan entender la producción de los sujetos, lo que el sujeto sabe acerca de lo que le demanda la tarea y construir el punto en el cual una intervención nuestra adecuada podría ayudar a que el conocimiento avance o se reformule. No se trata de que un docente o una docente tengan que resolver esto a título individual. Se trata de construir en la formación una mirada atenta a los procesos de aprendizaje que se pueda incorporar al modo en que futuros maestros y profesores se relacionan con los chicos en la escuela, con las actividades que les proponen y con las producciones que los sujetos realizan. Un saludo cordial a todos, a todas.